de esta serie de predicaciones se llama ¿qué dice la Biblia del ministerio de la mujer en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia del ministerio de la mujer en la iglesia? Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que gracias a muchos aspectos que han pasado en la sociedad moderna, especialmente en el último siglo, han cambiado positivamente las cosas, hermanos, a favor de la mujer. Y la verdad es que esto es algo muy bueno, es algo que no debió de haber pasado hace un siglo, debió de haber sido desde siempre, desde que el hombre existe, hermanos, en la humanidad. Sin embargo, celebramos, por supuesto, que esto esté ocurriendo, hermanos, en nuestra sociedad moderna. Aquellos hermanos que tenemos la oportunidad o que tuvimos en algún momento dado la oportunidad de trabajar, de salir a la calle, nos damos cuenta que las mujeres hoy en día han crecido gracias a movimientos sociales, incluso como el feminismo, que se le han abierto puertas, oportunidades de trabajo en todos los ramos del conocimiento, de la industria, de la empresa, de los estudios. Y es que yo creo que estos avances, hermanos, o estos logros solamente muestran precisamente la igualdad y la capacidad de inteligencia, de fortaleza, de vigor, de conocimiento que una mujer, hermanos, tiene o ha recibido, hermanos, de parte de Dios. Sin embargo, hay algo que me preocupa o que debe de preocuparnos, hermanos, a nosotros como pastor, y es el hecho de que muchas iglesias cristianas el día de hoy, en aras de esta igualdad, en aras de este ajuste social que ha habido, o en aras de adaptarse a la modernidad, han permitido que las mujeres ocupen el día de hoy los púlpitos en las iglesias, en muchas iglesias de todo tamaño, de toda denominación. Podemos encontrar nosotros maestras de la Biblia, podemos encontrar predicadoras, podemos encontrar pastoras. Sin embargo, mi deseo el día de hoy, creo que está muy fuerte el volumen, no se oye mucho eco, yo incluso lo escucho distorsionado, no sé si pudieran corregirlo, hermanos. Tenemos que plantearnos, hermanos, una pregunta. Tenemos que preguntarnos si esta modernidad, si este cambio social, esta vorágine, este movimiento, esta transformación que está habiendo en la sociedad, es algo que debió de haber entrado o no a la iglesia. Es decir, es correcto que la iglesia, es correcto que la doctrina bíblica tenga que adaptarse o tenga que ajustarse a los cambios que los movimientos sociales logran a través del tiempo, sí o no. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también, hermanos, que quizás estos cambios sociales, que si bien es cierto traen cosas buenas en la sociedad, tenemos que evaluarlos, hermanos, o tenemos que calificarlos desde el punto de vista bíblico. Y de aquí que el título de la predicación de esta tarde se llama ¿qué dice la Biblia del ministerio de la mujer en la iglesia? Y vamos a analizar varios aspectos, hermanos. El día de hoy me gustaría empezar, ahora sí que por el principio. Quiero hablar acerca del valor otorgado por Cristo, y esto es evidentemente, hermanos, a la mujer. Apenas hace algunos días, hermanos, en este mes de marzo, que por cierto está terminando el día de hoy, se celebró el Día Internacional de la Mujer, específicamente el día 8 de marzo de cada año en todo el mundo se celebra el Día de la Mujer. Y me parece que es algo muy importante porque esta fecha se estableció, hermanos, con un propósito, y es con el propósito de recordarle precisamente a toda la humanidad que la mujer debe de ser valorada y que debe de ser reconocida dentro de la sociedad. Eso es muy importante. Y la mujer no solamente debe de ser conocida y debe de ser valorada dentro de la sociedad, sino que debe de ser reconocida también y debe de ser valorada, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Cómo se logró este reconocimiento, hermanos? Bueno, yo creo que este reconocimiento se logró gracias, decía yo hace rato, a muchos factores, entre ellos el feminismo. El feminismo es un movimiento, hermanos, que ha logrado, insisto, muchas cosas muy importantes a través del último siglo. Pero, ¿qué es el feminismo? Me puse a investigar un poquito y encontré que el feminismo, hermanos, es un movimiento social y político que tuvo su inicio a finales del siglo XVIII, es decir, a finales de 1800 más o menos. Quiero que escuchen esto, quiero que escuchemos un concepto acerca del feminismo.
Dice el diccionario que el feminismo es un conjunto heterogéneo, es decir, diverso, de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y sobre todo eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género, además de una teoría social y política. Encontré también, hermanos, que la influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho a la educación, como el voto de la mujer, como el derecho al trabajo, como la igualdad ante la ley, o incluso, por ejemplo, los derechos reproductivos, entre otras cosas. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué a través de la historia, o por qué una vez que este movimiento social llamado feminismo tuvo tanto auge, por qué millones y millones de mujeres en todo el mundo se fueron uniendo a estos colectivos, o este colectivo feminista? Y bueno, la respuesta es muy fácil de encontrar, de hecho es muy obvia, y es el hecho de que el hombre a través de generaciones ha abusado, hermanos, de manera sustancial de la mujer. Y no solamente a través de generaciones el hombre ha abusado, hermanos, de la mujer, sino que lo sigue haciendo. Lamentablemente todavía es un mal en nuestra sociedad, en muchas casas, en muchas familias, en muchos hogares. Sin embargo, hermanos, quiero decirles también que el feminismo es tan fuerte que ha logrado penetrar el ámbito religioso, es decir, ha logrado penetrar dentro de la iglesia. Y ha logrado penetrar de una manera tan fuerte que hoy, hermanos, se acusa a Dios, de ser machista y de ser misógino. Es algo muy interesante. Este movimiento, hermanos, feminista, porque ya existe también el movimiento feminista cristiano, acusa a Dios de dos cosas. Dicen, Dios es machista y es misógino. Es decir, Dios no le da ningún valor a la mujer y no le interesa a la mujer y no tiene ninguna confianza sobre ella. Esto es algo muy delicado, hermanos. Es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque muchas mujeres en la iglesia, en las iglesias el día de hoy, están ciñéndose a este movimiento. Están pretendiendo traer cambios que revolucionen a la iglesia misma porque consideran o han llegado a considerar que esto es cierto. Este movimiento cristiano o este movimiento feminista cristiano es tan fuerte, hermanos, que está luchando para que la Biblia se cambie, para que varias cosas se cambien. En primer lugar, este movimiento cristiano está luchando para que a Dios ya no se le designe como Él, sino como ella, que ya no se hable de Dios, sino que se hable de ella, de la diosa. Este movimiento está propugnando porque la Biblia misma se cambie, para que ciertas oraciones en la Biblia se cambien, que la Biblia ya no diga Adán y Eva, sino que diga Eva y Adán. De hecho, hermanos, ya hay Biblias que se están produciendo y que están registrando estos cambios que este movimiento feminista, primero que nada social y después cristiano, registra. Y por eso, hermanos, es que me parece que es muy actual este tema del cual yo quiero predicar el día de hoy, para que nosotros veamos qué dice la Biblia, cuál es el papel que Dios por medio de su palabra le ha dado, le da y le seguirá dando por generaciones a la mujer, y sobre todo, qué trato le dio Jesucristo, hermanos, a la mujer. ¿Qué trato tuvo Cristo con la mujer en su tiempo? ¿Qué impacto trajo el trato que Cristo le dio a la mujer, hermanos? Y si eso es algo que ha cambiado o que debe de modificarse. Vamos a ver, hermanos, que hoy en día la tesis que se maneja o el pensamiento que se maneja es ni Dios, ni amo, ni marido. Ni Dios, ni amo, ni marido. Y esto, hermanos, está trayendo muchos problemas en las iglesias, divisiones, situaciones en las cuales quizás muchas veces incluso el hombre que está al frente de ella, en este caso el pastor, quizás no ha sabido detener, no ha sabido controlar o no ha sabido enseñar, y más aún la mujer, ¿verdad?, ha tomado con mucha seguridad creyendo que es el camino por el cual debiera de irse ella. Por eso es que, hermanos, yo quiero que analicemos varios aspectos el día de hoy respecto al Señor Jesucristo.
Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, que Cristo estableció un nuevo modelo de trato público. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a este movimiento? ¿Qué dice la Biblia respecto a la mujer? ¿Y qué postura tomó Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra? Y vamos a ver primero que nada, como punto número uno, que Jesucristo estableció un nuevo modelo de trato público, es decir, algo que no estaba en ese momento, algo que no existía, algo que difícilmente iba a cambiar. Juan capítulo 4, versículo 9, hermanos, nos señala lo siguiente. Dice la palabra de Dios así en el Evangelio de Juan: la mujer, está hablando de una mujer, está Jesucristo, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Y quiero que observen el planteamiento de esta mujer. Ella está extrañada. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Culturalmente, hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto cultural. En la época de Jesucristo, culturalmente, un hombre no podía platicar públicamente con una mujer, especialmente si no era su esposa. Eso es algo muy importante. En aquel entonces, públicamente, un hombre no podía, hermanos, no podía platicar públicamente con una mujer, especialmente si no era su esposa, porque esto era algo que socialmente no era bien visto, no era correcto. Dos, culturalmente, un judío no tenía ningún trato con un samaritano. No se saludaban, no pasaba por su tierra, se aborrecían mutuamente, se rechazaban mutuamente. Máxime, o de la misma forma también con una mujer. Sin embargo, dice la palabra de Dios, si ustedes ven en casa el Evangelio de Juan capítulo 4, que Jesucristo dice, me es necesario pasar por Samaria. Él tenía la necesidad de pasar por un lugar por el que nadie de su pueblo pasaría. Él tenía la necesidad de hacer algo en una tierra en la que ningún maestro en su tiempo haría. Él tenía la necesidad de tener un encuentro con alguien que nadie, que ningún varón, ningún maestro, hermanos judíos, tendría el interés de buscar. Él tenía la necesidad de ir a un lugar donde sabía que encontraría a una mujer cuya persona no le interesaría tratar a ningún maestro judío, pero él tenía la necesidad. Va a ese lugar, encuentra a esta mujer, le pide agua de beber, y ella, con toda razón, muy extrañada, le dice, oye, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Le extrañó el trato que este hombre, en este caso Jesucristo, le está dando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Jesucristo va a enseñarle, hermanos, más adelante a sus discípulos, va a enseñarle a su pueblo, va a enseñarle a la gente de su tiempo, ¿sí?, que la mujer era alguien que tenía un valor intrínseco, que como ser humano era alguien que merecía recibir un trato como cualquier varón, que públicamente no había ningún error, no había ninguna falta, no había ninguna vergüenza, no es algo que se debía de evitar, es algo que se podía hacer. Quiero que observemos, hermanos, que Jesucristo no se escondió para buscar a la mujer. No le dijo, oye, mira, ven, vamos a esta parte donde nadie nos vea. No, él estaba en un pozo al que habitualmente iban las mujeres a sacar agua, en un lugar donde públicamente podía ser visto por muchas personas, y sin embargo Jesús trata con ellas públicamente. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Lo hace con respeto, tiene una conversación con ella, pero ni siquiera es eso lo más importante. Lo más importante es que uno de los versos o una de las frases que más conocemos nosotros y que más nos animan a vivir la vida cristiana, en la que se nos dice que el agua que Jesucristo ofrece es algo que si alguien bebe no tendrá sed jamás, porque de su interior correrán ríos de agua viva, o será como una fuente que salte para vida eterna, le fue dicho a una mujer en una ocasión pública. 2. Quiero que veamos que Jesucristo, hermanos, estableció un nuevo modelo de misericordia.
Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Muchas palabras hermosas dijo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. No puedo decir que unas lo fueron más y que otras lo fueron menos. Eso es un hecho. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, que de esas frases hermosas que hoy nos motivan a vivir la vida cristiana, Jesús se las dijo a una mujer rechazada. Se lo dijo públicamente. Le hizo entender que ella podía aspirar a tener aquello que Él ofrecía para todos. 2. Estableció un nuevo modelo de misericordia. Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, ¿qué dice? Y no peques más. Hermanos, ¿qué decía la ley que tenía que ocurrir con esta mujer? De acuerdo a la ley, tanto esta mujer como el hombre con el cual fue encontrada en adulterio tenían que morir. Pero quiero que nos demos cuenta de una cosa: ¿por qué ella fue llevada para ser acusada y el hombre no? ¿No les parece que debieron de haber sido llevados los dos? Sí, por supuesto que los dos debieron de haber sido llevados. Pero culturalmente, en una sociedad patriarcal, ¿verdad?, lo que se hace es que se toma a la mujer y se le lleva delante del Señor Jesucristo. La historia ustedes la conocen. Jesús dice que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, se va yendo, se va retirando cada uno, desde el más viejo hasta el más joven. Y cuando quedan solos, Jesucristo tenía la autoridad, Jesucristo, que es Dios, tenía la autoridad para determinar que, aunque nadie juzgaba a esa mujer, porque todos eran pecadores, Él podía hacerlo. ¿Están de acuerdo? Él sí podía hacerlo. Él sí podía tomar una piedra y podía arrojársela. Sin embargo, Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Concediéndole la vida, hermanos, a esta mujer, haciéndole entender que por el hecho de ser mujer no la hacía diferente. Ella podía ser receptora de la misericordia divina. Ella podía recibir otra oportunidad en esa vida, y que aún Él, siendo Dios mismo en persona, la consideraba de esa manera. Y si bien es cierto, la ley establecía una cosa, la autoridad que Él tenía le permitía establecer algo distinto, algo diferente, algo no merecedor en aquel tiempo. Sin embargo, Él lo hace para con ella. Qué maravilloso, hermanos, es darnos cuenta que esta mujer pudo salvar la vida gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Y saber que cada una de nuestras mujeres el día de hoy, hermanos, hermanas, es digna de la misericordia de Dios, es digna del perdón, es digna de recibir la oportunidad de corregir cuando es encontrada en alguna falta o comete algún pecado, porque es tan digna como el hombre delante de Dios, y que puede acudir ante su Señor, ante Cristo, con la misma confianza, hermanos, que esta mujer, ¿verdad?, en ese momento, creo yo, quedó en su corazón. 3. Vamos a ver que Jesucristo también estableció un nuevo modelo de atención. Lucas capítulo 10, versículo 39. El movimiento feminista dice que quiere luchar para erradicar la diferencia o la superioridad masculina sobre la mujer, que la mujer no solamente debe de ser igual que él, sino que incluso puede y debiera también estar sobre de él. Acusa, ¿verdad?, y dice que Dios es alguien que no ama a las mujeres, que no tiene confianza para con ellas, ¿sí?, y está luchando para decir que se equivocó en la forma en la que su palabra fue dictada o fue escrita. Y sin duda, hermano, lo que yo quiero que nosotros veamos el día de hoy no solamente es el hecho de que esto no es así, sino de entender, de hacerle entender a nuestras mujeres, hermanos, en la iglesia, que hay un papel que ciertamente Dios les ha dado, hay un valor que les ha dado,
hay una posición que les ha dado, de tal manera que su Hijo Jesucristo, o Él mismo, cuando vino al mundo, en la persona de Jesús, estableció nuevos modelos. 3 de atención, Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, acuérdense, está hablando con Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Hermanos, en aquellos tiempos, normalmente, ¿saben ustedes quiénes eran los que acudían a la sinagoga? Los hombres. Y un maestro, por supuesto, que tendría un discípulo varón. Y por supuesto que se sentaría con él y permitiría que se sentara a sus pies a enseñarle. Pero no. Sin embargo, Jesús sabe, hermanos, que esta mujer llamada María le ama. De hecho, lo ha recibido en su casa. Tiene en su corazón el profundo deseo de conocer, de saber, de aprender. No hay una multitud, no hay un pequeño grupo, es únicamente ella, y Jesús atiende la necesidad de ella. Ella puede sentarse, hermanos, a sus pies para escuchar su palabra. La Biblia no dice qué es lo que estaba escuchando o qué es lo que Jesús le estaba enseñando. Quizás estaba dándole un pequeño discurso, quizás ella le estaba planteando algunas preguntas, quizás le estaba haciendo saber algo que ella tenía en su corazón. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que Jesús estaba enseñándole y que ella estaba escuchando su palabra. Y qué maravilloso es saber que hoy en día cada mujer puede ir a los pies de Cristo con la seguridad y la confianza de que es escuchada como un varón. Que su oración es tan valiosa como la de un hombre, y que sin duda la respuesta de Dios para con ella, ¿verdad? El actuar de Dios para con ella no es diferente que la forma en la que Dios lo hace con un hombre. 4. Estableció en su palabra un nuevo modelo familiar. Efesios capítulo 5, versículo 25, es decir, Dios le dio un valor, o le da un valor, le ha dado un valor, le ha dado una posición social a la mujer. Claro que sí. Y esa posición, hermanos, es muy bonita. Vamos a adelantar un poquito. Dice, estableció un nuevo modelo familiar. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios: maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como pastor esto lo he enseñado en varias ocasiones, pero quiero recordarlo. En la cultura romana, la mujer se había cosificado, es decir, tenía el valor de una cosa. Socialmente, hermanos, en la cultura romana, la mujer, y perdón por la expresión que voy a decir, pero así se pensaba en aquel tiempo, solamente servía para tener hijos. Un hombre, un varón, en la cultura romana y en la cultura griega, se casaba únicamente para tener hijos con su esposa y en ese sentido descendientes. Pero el placer, la comunicación, o el trato, la convivencia, eso lo buscaba con mujeres públicas. En la cultura romana, un hombre podía literalmente golpear a su mujer hasta matarla, sin ningún temor a que la ley le exigiera algo por ese trato. ¿Sí me explico? En medio de esa cultura, Dios, por medio de su palabra, da una orden. Dentro del matrimonio, un varón no se preocuparía por amar a su esposa, pero la palabra de Dios le dice a los matrimonios cristianos de ese tiempo que tienen que amar a sus esposas, que tienen que vivir con ellas, hermanos, que tienen que tratarlas como a vaso más frágil. Les dice que tienen que cuidarlas, que tienen que sustentarlas, que tienen que protegerlas, que tienen que preocuparse por ellas. Y si alguien por alguna razón se hubiese atrevido a preguntar: Señor, ¿amarlas? ¿Amarlas cuánto? Jesús dice: como Cristo amó a la iglesia. Ahora la pregunta, hermanos,
¿Cristo a la iglesia la ama un poquito? No. La palabra de Dios dice que Cristo a la iglesia la ama perfectamente. Ni siquiera quiero usar la palabra mucho, porque aún la palabra mucho no es suficiente para describir el amor perfecto de Dios, de Cristo. Cristo ama perfectamente a la iglesia. Y entonces en el matrimonio, en aquel entonces como hoy en día, los esposos tenemos la responsabilidad, la tarea, la obligación, el mandato de Dios de amar a nuestras esposas perfectamente como Cristo amó a la iglesia. 5. Jesucristo estableció un nuevo modelo de igualdad social. Gálatas capítulo 3 versículo 28. ¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio de la mujer en la iglesia? Que Él estableció un nuevo modelo de trato público, un nuevo modelo de misericordia, un nuevo modelo de atención, un nuevo modelo familiar, y que estableció un nuevo modelo de igualdad social. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Dice así la palabra de Dios, hermanos: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, ¿qué dice? Ni mujer, porque todos ustedes son uno, que dice, en Cristo Jesús. Es decir, el Señor toma por medio de su palabra a la mujer del papel donde el hombre, no él, donde el hombre la había puesto, y le dice que esa mujer y ese hombre delante de él somos uno, no hay distinción, no hay diferencia. ¿Sí nos damos cuenta? Es una parte muy importante, hermanos. Y 6, estableció un nuevo modelo de igualdad espiritual. Lamentablemente, hermanos, sí tenemos que reconocer que socialmente, a través de la historia, e incluso hoy mismo la mujer, todavía hay sectores en los cuales no es visto o no es vista con esa igualdad. Afortunadamente eso está cada vez más compensado, y sin duda tenemos que orar para que esto ocurra, porque la palabra de Dios espera que así sea. 6, un nuevo modelo de igualdad espiritual. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ahí estamos, hermanos. Dice así la palabra de Dios: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, es decir, aprendan a tratarlas, dándoles honor o dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coiguales, como a coherederas de la gracia de la vida. Incluso hay una advertencia: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Jesús dice a través del apóstol Pedro: socialmente la mujer es igual delante de Dios, no hay diferencia, no hay hombre, no hay varón. Y espiritualmente, dice, ellas son coherederas o iguales. De tal manera que, decía yo hace rato entonces, que la oración de un varón es tan importante como la oración de una mujer. Tan importante, ¿verdad?, es para Dios que un hombre se convierta a Cristo, como tan importante es para Dios que una mujer se convierta a Cristo. Y dentro del matrimonio, ese amor o esa igualdad social tiene que convertirse en igualdad espiritual, porque dice Dios, le dice al varón: si en un momento tú como hombre te olvidas de la igualdad que tu esposa tiene delante de mí, y tú a ella no le reconoces sobre su igualdad, no la amas, no la proteges, no la cuidas, no vives con ella sabiamente, cuando tú ores a mí, le dice Dios al hombre, no te voy a escuchar, no te voy a atender. A mí me encanta este verso, porque lo que este verso dice es que si uno como hombre no trata bien a su esposa, no está amando a su esposa y no le está dando la igualdad espiritual que Dios le da, se está metiendo en un grave problema. Habemos muchos hombres que las cosas en la vida no nos salen, que los negocios no se nos dan, que no nos desarrollamos, ¿verdad?, que creemos que tenemos un potencial intelectual o en el trabajo, pero nada más no somos reconocidos.
¿Y saben por qué, hermanos? Porque quizás no le estamos dando a nuestra mujer la igualdad espiritual que el Señor le dio. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces, quiero dejar en claro lo siguiente: el hombre y la mujer somos iguales ante Dios, porque compartimos la misma humanidad y la misma dignidad. La mujer no tiene un estatus de segunda clase para Dios, no debe tenerlo para nosotros como hombres, no debe tenerlo para nosotros como iglesia. No fue creada para que el hombre abusara de ella, no existe la superioridad masculina. Sin embargo, Dios nos hizo diferentes, hombre y mujer. Y nos hizo diferentes, hermanos, para que pudiéramos, primero que nada, complementarnos. Y al hacernos diferentes, nos asignó diferentes roles y diferentes responsabilidades sociales, familiares y dentro de la iglesia. Sí, estamos hablando de toda esa posesión que le dio Cristo. Estamos hablando de toda esa igualdad, estamos hablando de todo ese respeto, pero Él nos hizo diferentes, nos dio diferentes roles, nos asignó diferentes responsabilidades. No quiero usar el término privilegio, porque el término privilegio muchas veces es mal interpretado por algunos varones. Es que yo tengo el privilegio, es que Dios me dio el privilegio, y cuando usamos la palabra privilegio como que sentimos que Dios nos puso 2 escalones arriba. No. Son responsabilidades, son tareas que nosotros tenemos que cumplir delante de Dios, ante la sociedad, ante la familia y por supuesto en la iglesia. Punto número 2. Hablemos entonces, ahora sí, de su posición. Ya hablamos de aquella parte, ¿verdad? En el lugar, ¿verdad?, que el Señor le da. Ahora vamos a hablar, en cuanto al tema que estamos tratando, de la posesión. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, y vamos a hablar de su posición. Recuerden que las preguntas al final con mucho gusto les voy a responder. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, y vamos a dar la lectura todos juntos, ¿de acuerdo? Bien, pónganse de pie y vamos a dar lectura a este pasaje de la Biblia. A partir de este momento vamos a empezar a analizar una serie de pasajes, algunas palabras en su raíz griega, cómo deben interpretarse correctamente, porque es mi interés que este tema quede muy en claro. Todos juntos, dice la palabra de Dios: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Tomen asiento, hermanos. Quiero contarles una anécdota. Quiero contarles, hermanos, una anécdota. Y tal vez de momento ustedes digan: hermano Germán, pero ¿qué tiene que ver con el tema que estamos tocando? Hace muchos años, hermanos, muchos años, cuando era yo jovencito, tenía un amigo en la calle donde yo vivía, y en aquel entonces él manejaba una combi, en aquel entonces se le decían peceras. Y en una ocasión me dijo: oye Germán, ¿qué vas a hacer en la tarde? No, pues no, ahora no hay trabajo en la casa. Me dice: acompáñame, vente conmigo, vamos a la ruta, vente a trabajar, si yo manejo y tú cobras. Entonces yo iba adelante con él. Ese día, hermanos, cayó una tormenta tremenda, y se le descompusieron los limpiadores a la combi. Y entonces me decía mi amigo Germán: no seas mala onda, échame la mano. Cuando empezó a llover, yo me bajaba rápido, se orillaba tantito con un trapo, le secaba rápido y me volvía a subir. Pero llegó el momento, hermanos, en el que se vino la tormenta. Dijo: ¿qué hacemos? Dice: así no voy a poder trabajar. ¿Qué hacemos? Se quitó las agujetas de los zapatos y al limpiador del lado del chofer lo amarramos, una en la parte superior y otra en medio. Y me dijo que lo llevamos hacia adentro. Dice: Germán, tú vele jalando. Dice: tú vele jalando. Dice: y así vamos a chambear. Dice: así le vamos a hacer. Y sí, hermanos. Entonces yo agarraba, de repente le jalaba así un poquito, porque pues también el ventilador, el limpiador no está hecho para eso, ¿verdad? Buscaba yo la manera de que se limpiara, y bueno, limpiaba un poquito. Vamos a decir las cosas, funcionó. Pero no era esa la forma correcta, ¿están de acuerdo?
Lo correcto era haber separado, haber cambiado el ventilador o haber revisado si el motorcito que había pasado, pero en ese momento eso ocurrió. Nos adaptamos a la situación y lo hicimos funcionar. Y pues ahí andaba yo, ¿verdad?, con la agujeta moviéndole a la ventana. Hablemos de la iglesia, hermanos. Hablemos de la iglesia. ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? ¿Con una agujeta amarrada, hermanos? ¿Verdad? A que yo me vaya acomodando, adaptando a la circunstancia. No. La iglesia, cuando menos la iglesia de Cristo, debe de funcionar como un cuerpo. Y un cuerpo sano funciona correctamente. La iglesia de Cristo, hermanos, funciona correctamente cuando trabaja de acuerdo al diseño establecido por Dios y cuando sus miembros desempeñamos las responsabilidades y los roles que Dios nos asignó a cada uno de nosotros. No de acuerdo a la voluntad humana, no de acuerdo a lo que nos parece, no de acuerdo a lo que nosotros queremos establecer y que creemos que está bien. De tal manera que yo quiero decir el día de hoy, hermanos, que la doctrina, la palabra de Dios, no está sujeta a revisión. La doctrina no está sujeta a actualización. La doctrina, hermanos, no está sujeta a cambio de acuerdo a lo que la modernidad va sacando socialmente. La doctrina es una. Y en cuanto al tema que nosotros, hermanos, en esta mañana o tarde ya estamos estudiando, dice que la mujer aprenda. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Si hay alguien que está interesado en que una mujer aprenda, ¿saben quién es, hermanos? No soy yo, es Dios. Porque dice ahí, la mujer aprenda. Dios está muy interesado en el desarrollo espiritual de la mujer. Dios quiere que en la iglesia haya mujeres fuertes, mujeres maduras, mujeres con las que se pueda contar, con las que se pueda trabajar. Pablo dice, la mujer aprenda. Voy a tomarme unos minutos porque el tema de hoy lo amerita. Cuando Pablo dice la mujer aprenda, él no está utilizando cualquier palabra. Él está utilizando, hermanos, un verbo griego que es la palabra mantano. Y la palabra mantano es una palabra muy interesante, hermanos. Significa aprender a ser tal. Es decir, mantano significa que Dios quiere que la mujer aprenda de tal manera que se convierta en... Vamos a verlo un poquito más adelante. Es decir, quiere que madure de tal manera que se cambie en una mujer completamente distinta y diferente, más fuerte, más estable, más sabia. Pero mantano es un verbo que también significa aprender hechos clave. Es decir, una mujer en la iglesia puede y debe aprender cosas tan profundas como un varón. Por eso es que en el seminario también tenemos alumnas, y cuando una alumna me plantea una pregunta, con mucho gusto la respondo hasta donde mi capacidad humana me permite profundizar con ella, porque Dios quiere que la mujer aprenda hechos clave, hechos importantes. Ahora, este verbo griego mantano, hermanos, es un verbo que tiene relación con un sustantivo masculino que es matetes. Y matetes, hermanos, en la Biblia describe a un discípulo, pero no cualquier discípulo. Describe a una persona comprometida, a alguien que hace un verdadero esfuerzo mental, es decir, de conocimiento, para comprender la voluntad de Dios. Y una vez que la comprende, se esfuerza en practicar, en obedecer lo que Dios le está enseñando, lo que la palabra le está enseñando. Así que cuando Pablo dice la mujer aprenda en la iglesia, está diciendo la mujer como el varón tienen el derecho de ser instruidas con toda atención, con toda profundidad, de proveerles todo el conocimiento necesario para que ellas lleguen a ser un matetes, un discípulo de Cristo. Y ella debe de usar toda su capacidad intelectual, porque Dios se la dio, para comprender las cuestiones más profundas de la Biblia, y que de esa manera ella sea una fiel obediente de Cristo y un instrumento de Cristo. Yo creo, hermanos, no solamente como pastor, creo como hombre, que en la iglesia es una gran bendición, hermanos, contar con muchas mujeres.
Yo estoy seguro que en la iglesia, hermanos, en nuestra iglesia tenemos muchas hermosas mujeres, mujeres fuertes, mujeres maduras, mujeres bien preparadas, muchas de ustedes, hermanas, no solamente en el conocimiento intelectual, sino en la madurez en la vida. Tenemos muchas mujeres que tienen un gran conocimiento, que han alcanzado un gran dominio de la Biblia, un gran dominio propio. ¿Cómo pueden, cómo deben usar eso que Dios les ha dado? Bueno, la palabra de Dios dice que ustedes, hermanas, pueden ser excelentes maestras de los niños, que pueden ser excelentes consejeras de otras mujeres, que pueden ser excelentes maestras de nuevas creyentes. Es decir, la tarea, la responsabilidad de la mujer tiene un límite, y ese límite tiene que ver con la enseñanza a varones durante una reunión privada o durante el culto de la iglesia. Es decir, una mujer no puede pararse frente a un grupo de varones a enseñar la palabra. No puede pararse frente a la congregación porque no es una responsabilidad que Dios le asignó. Ella puede aprender, debe de aprender, y ese conocimiento debe de usarlo para comunicarlo a los niños, para comunicarlo a otras mujeres, para comunicarlo a otras nuevas creyentes. Quiero que regresemos a Timoteo. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 15. Dice el versículo 12 lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar. Oye, es que mira, date cuenta cómo Pablo es un machista. Pablo se dejó llevar por la cultura de su tiempo y por eso no permitía que la mujer lo hiciera. Bueno, primero que nada tenemos que recordar que lo que nosotros estamos leyendo aquí no es lo que dice Pablo. Estamos leyendo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está instruyendo a una iglesia acerca de las responsabilidades que cada uno de nosotros debemos de llevar. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Quiero subrayar dos palabras: enseñar y dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Voy a ir explicando todo esto, hermanos, con detalle. Hermanos, quiero dejar primero que nada en nuestras cabecitas un pensamiento, y es este: Dios, hermanos, si ustedes y yo leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de una cosa: que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es consistente, específicamente en lo que tiene que ver con doctrina. Por ejemplo, durante la clase de escuela dominical fuimos enseñados que el pueblo de Israel fue salvo por la sangre. ¿Por qué se usó sangre? Porque consistentemente la palabra de Dios, desde el libro de Génesis, nos enseña que la sangre, que representa la vida, era necesaria para la remisión de los pecados. De tal manera que de Génesis a Apocalipsis consistentemente se enseña que sin derramamiento de sangre no hay pago por los pecados, no hay limpieza por los pecados, o no hay perdón por los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de las doctrinas bíblicas, hermanos, a través de toda la Escritura, son consistentes. Si por alguna razón al leer la Biblia encontramos que hay algo en lo que no hay consistencia, entonces no podemos establecerlo como una doctrina, porque hay algo que no está permitiendo que así sea. De la misma forma podemos decir entonces, hermanos, que Dios estableció un orden de liderazgo consistente. Dios estableció, hermanos, un orden de liderazgo consistente. Y en este orden de liderazgo, Dios determinó que en el hogar y en la iglesia ese liderazgo lo tuviera el varón. Y escuchen esto, hermanos: no por superioridad de inteligencia, no porque el hombre tiene más capacidad, no porque el hombre tiene mejores o mayores dones,
Hermanos, con toda honestidad, yo creo que aquí en la iglesia hay muchas mujeres que son mucho más inteligentes que sus servidores, que quizás tienen dones más hermosos que yo y que quizás tienen, en cuestión de la expresión pública, mucho más habilidad que yo. Pero fue una responsabilidad funcional, y subrayo esa frase, fue una responsabilidad funcional asignada por Dios desde el principio. Ahora bien, decimos muchas veces, bueno, es que si Eva no hubiera pecado, eso no habría ocurrido. No, porque lo que Pablo está diciendo, o lo que Dios le está diciendo a Timoteo, es que ese orden estaba desde el huerto del Edén. El liderazgo al varón le fue dado al hombre desde antes de la caída. Y sí, a causa de la caída, ese liderazgo le fue reafirmado. De tal manera que la mujer no debe de usurpar la posición que Dios le dio al hombre, ni dentro del hogar, ni dentro de la congregación. Una mujer no debe de usurpar la responsabilidad que dentro del hogar y dentro de la iglesia, Dios de manera consistente le ha asignado al varón. Pablo dijo una cosa. Pablo dijo que una mujer no debe de enseñar porque no permite enseñar. ¿Se dieron cuenta, hermanos, hermanas? Bueno, vamos a analizar esa palabra enseñar, porque no se refiere a enseñar en el sentido estricto de la palabra, porque yo decía hace rato, puede enseñar a los niños, decía que puede enseñar a otras a mujeres, decía que puede enseñar a nuevas creyentes. ¿Cómo puedo entonces decir por un lado que puedo enseñarles a ellas y en este caso, cómo puedo justificar que entonces aquí la palabra de Dios dice que no puedo enseñar? Vámonos a la raíz de la palabra para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo entonces. Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Y la palabra enseñar, hermanos, es un verbo griego didasco o didasco. De allí provienen otras palabras como didascalía, que significa maestro. Pero lo más importante, hermanos, es que didasco es el discurso que una persona da, un discurso didáctico que una persona se para frente a un grupo a dar para enseñar a todos los que están escuchando. Va de nuevo. Didasco es la acción que hace una persona de hacerse escuchar, de pasar al frente a dar una conferencia o una enseñanza que tiene como propósito instruir, enseñar a todo el grupo que se está teniendo. Ahora bien, la segunda parte que dice el apóstol Pablo es que si lo hace, está ejerciendo dominio o autoridad sobre el varón. Porque, hermanos, cuando un varón se coloca aquí al frente, en este caso su servidor, a enseñar, en ese momento el varón que está al frente está asumiendo una posición de liderazgo delante de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, lo cual no sería consistente con el liderazgo bíblico que Dios estableció desde el principio. Porque si una mujer se para al frente a dar una enseñanza dentro de la congregación, no solamente está usurpando una posición dada al varón, sino que está ejerciendo una autoridad que no le compete a ella sobre toda la congregación. Podemos decir entonces lo siguiente, hermanos: no es bíblico que existan mujeres predicadoras en la iglesia, no es bíblico que existan pastoras, apóstolas, diaconisas, ni ninguna función o ministerio en la que ejerzan autoridad o dominio, hermanos, sobre los varones, o que ocupen tareas asignadas, hermanos, a un hombre. Ahora bien, la pregunta es, ¿la sujeción es sinónimo de humillación? Porque lo que el movimiento feminista cuestiona es esto, es que somos humilladas a estar sujetas al varón. Y la pregunta es, ¿la sujeción es sinónimo de humillación? Porque si la sujeción es sinónimo de humillación, la palabra de Dios dice: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón está humillado a estar sometido a Cristo. El varón es la cabeza de la mujer está humillada, ¿verdad?, a estar sometida al varón. Pero peor aún,
Dios es la cabeza de Cristo. Entonces Cristo está humillado a estar sujeto al Padre. Yo pregunto, hermanos, ¿la sujeción es humillación? No. La sujeción solo es cuestión de posición, de responsabilidades, de obediencia, de sometimiento. Hermanas, la sujeción es ilustrada por Cristo en la Trinidad, sujetándose Él al Padre, lo cual no disminuye su deidad, porque de hecho es Dios. Dice la palabra de Dios: casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y esa palabra como conviene es una palabra griega muy interesante que significa algo voluntario, que nace del corazón de una persona que quiere agradar a Dios. ¡Qué bonito! Cuando Pablo dice la mujer sujétese a su marido como conviene al Señor, describe una acción voluntaria en el corazón de una esposa amorosa a Dios, no al hombre, a Dios, que dice: Señor, tú me mandas esto te agrada a ti, yo lo voy a hacer porque yo quiero obedecer lo que tu palabra dice. En 1 Timoteo capítulo 2, hermanos, versículo 14, Pablo dice que la mujer fue engañada. El énfasis no está en el hecho de que es engañada, ni tampoco está exaltando el pecado, hermanos, de la mujer. No, Pablo dice ciertamente que la mujer fue engañada, pero analicemos algunas cosas. Dice que ella violó la orden de Dios y pecó. A ver, hermanos, llamamos su atención al frente. Dios estableció un orden de liderazgo desde el huerto del Edén. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, fue dado antes de la caída. De tal manera que la cabeza de esa familia era el hombre. Pero Satanás, en lugar de tentar al líder, le hizo creer a su esposa que ella podía hacer a un lado al líder de la casa y decidir por sí misma sin consultarle a él, porque ella podía. ¿Sí nos damos cuenta? Casi siempre decimos: bueno, es que se fue con ella. Es que no se fue con ella porque era más débil. No, se fue con ella porque la incitó a hacer a un lado a su líder, a su esposo, a quien debió de haber consultado la situación que se estaba dando. Por eso es que una vez que ocurre la caída, Dios reafirma, no asigna un liderazgo, reafirma el liderazgo del varón y le dice a la mujer que debe de someter su voluntad a su marido, en el sentido de autoridad o de liderazgo que tiene en cuanto a las decisiones que ella debe de tomar. Desafortunadamente, hermanos, ella tomó una decisión equivocada. Pero la pregunta es: ¿se habla del pecado de Adán genéricamente, hermanos, o del pecado de Eva? De Adán. ¿Pero por qué si la primera que pecó fue ella? Porque él es el líder, él es la cabeza, él tiene la responsabilidad. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué fue lo que perdió en ella? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Hizo a un lado a su líder, tomó una decisión equivocada y se dañó su testimonio. Ese testimonio puede ser resarcido. Se puede demostrar que la mujer sí toma buenas decisiones. Ojo, el énfasis en Timoteo no está en el hecho de que la mujer debe tener hijos. El énfasis en Timoteo no está en salvación, porque está hablando de mujeres salvas. En ese contexto, lo que está diciendo es que una mujer va a salvar su testimonio en cuanto a las decisiones que toma cuando tiene hijos y los educa cristianamente, y ellos y ella se mantienen en un camino de santidad y honor. Tampoco está diciendo que una mujer tiene que tener hijos. No está diciendo eso. ¿Sí queda claro, hermanos? Está diciendo que hay una oportunidad de limpiar el testimonio de decisiones cuando una mujer influye dentro de su área de responsabilidad en sus hijos, para que estos crezcan con un profundo temor de Dios en sus corazones y ella se mantenga así. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1,
versículo 5. Qué interesante, hermanos, es la palabra de Dios. Y qué interesante es que muchas veces cuando nosotros la leemos, si no nos ubicamos en el contexto, si no analizamos el todo, podemos dejarnos llevar precisamente por un pensamiento equivocado que yo veo como común en la sociedad en la que me desenvuelvo, y yo digo, ¿por qué no? O la mujer dice, ¿por qué no? Si yo tengo capacidades, yo tengo habilidades y tengo dones. Y vamos a ver más adelante de dónde procede esa actitud. Y vamos a ver que no procede de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria, ¿qué dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Timoteo, el pastor Timoteo, por qué ese hombre fuerte, fiel, temeroso de Dios, tenía ese carácter cristiano, hermanos? Porque su madre y su abuela, desde que él era pequeño, lo instruyeron con el ejemplo en el temor a Dios. Lo cual implica entonces que no es la absoluta responsabilidad del varón, que lo es, si cuenta con una esposa sabia que utiliza ese conocimiento profundo que tiene de la palabra de Dios para también instruir a sus hijos. Y a través de sus hijos puede demostrar cómo su testimonio como mujer le lleva a tomar decisiones y acciones correctas al tomar una vida, porque un hijo es una vida, y conducirlo hacia el temor de Dios. Hermanos, tenemos que aceptar lo siguiente, porque es real. Hoy existen ministerios muy exitosos, hermanos, a cargo de mujeres predicadoras. Yo no sé si ustedes conocen a la dama que está ahí proyectada. ¿No? ¿Sí la conocen? Joyce Meyer. Esta mujer tiene uno de los ministerios más exitosos en el mundo. Esta mujer llena auditorios de manera impresionante. Mis respetos para ella, porque tiene una capacidad de expresión pública, hermanos, tremenda, de verdad. Y como ella, hay muchas mujeres, hermanos, predicadoras. Yo iba con la agujeta, moviendo el parabrisas, y funcionó, pero no era la forma correcta. El hecho de que hoy haya mujeres predicadoras exitosas no implica que Dios esté de acuerdo en que se desobedezca su palabra. El hecho de que hoy haya mujeres predicadoras no implica que Dios esté de acuerdo en que se desobedezca su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido de nuestros padres una orden y no lo hicimos? Y nuestro padre nos dice, pues haz lo que tú quieras, hijo, pero yo no estoy de acuerdo contigo, porque no es lo que yo te pedí que hicieras. Y lo hacemos. ¿Podemos decir que somos obedientes porque nos salió bien, hermanos? No, estamos en rebeldía, porque no es algo que se nos pidió, que se nos mandó, que nos ordenó hacer. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, inspiró a que la Biblia se escribiera. Él inspiró a Pablo para escribir que hay un orden funcional, no jerárquico. No hay ningún problema en llamarlo jerárquico, pero yo prefiero llamarlo funcional. Aquellos hermanos que han estudiado administración saben que un organigrama funcional y un organigrama jerárquico es muy distinto. Porque un organigrama jerárquico coloca al líder hasta arriba y abajo de él a todas las personas. Pero un organigrama funcional coloca al líder abajo y arriba a todos los demás, pero él sigue siendo el líder. Él sigue dando las instrucciones. ¿Sí me explico? Y en ese orden funcional, Dios inspiró en su palabra a que se escribiera lo que estamos estudiando. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios llamaría a una mujer a ejercer un ministerio que Él ha prohibido en su palabra? La Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17, y en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Jesús dijo que cuando Él mandara al Espíritu Santo, Él nos iba a guiar. ¿A dónde, hermanos? ¿A la rebeldía?
al desorden? No, nos iba a guiar a la verdad. ¿Cómo el Espíritu de verdad podría dirigir a una mujer a desobedecer lo que Él mandó escribir en su palabra? Sí, hoy hay grandes ministerios, hermanos, a cargo de mujeres. Incluso, ¿por qué hoy hay un resultado tan grande en mujeres predicadoras? ¿Por qué hay personas que se convierten a Cristo, hermanos, cuando una mujer predica? La respuesta es muy simple: porque Dios honra su palabra escrita. Cualquier persona, así sea la más perversa, que predique arrepentimiento y fe en Jesucristo y en nadie más, Dios va a honrar su palabra si esa persona que está escuchando se arrepiente de sus pecados y tiene fe en Cristo. ¿Por qué? Es que mira quién le predicó: un asesino, un delincuente, un ladrón, el peor hombre, la peor mujer. Pero esa persona se salvó. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está honrando su palabra. ¿De dónde proviene el resultado entonces tan fructífero, hermanos, en el ministerio femenino? Porque Dios está honrando su palabra, pero ellas están actuando en contra de lo establecido por Dios. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. En el contexto, Pablo está refiriéndose a personas, no necesariamente mujeres, aclaro, que están predicando el Evangelio de Cristo por razones impropias. Sin embargo, el verso nos lleva a poder comprender una cosa el día de hoy. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ¿qué dice? De buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir objeciones a tus preceptos. Voy a volver a leer el verso, los dos versos, por favor síganme. No se preocupen, voy a utilizar diferentes palabras. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar, aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian. Y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la casa. Vuelvo a mencionar lo que dije hace rato. Lo que Pablo está diciendo es que hay otras personas, y aclaré, no necesariamente mujeres, y con seguridad quizás ni las mujeres. El punto que quiero tomar es que dice, hay personas que lo hacen por competencia. ¿Qué está pasando hoy en las iglesias, hermanos, con las mujeres? Donde se está permitiendo la predicación. Es que yo puedo competir con el varón. Soy igual en la sociedad, soy igual en el trabajo, tengo la misma preparación. Es más, yo estoy segura que yo podría hacerlo mejor que el pastor. Yo podría usar mejores ejemplos, mejores imágenes, mejores ilustraciones. Mi voz no es tan chillona, tengo una bonita voz, es encantadora incluso. Tengo un buen lenguaje corporal. Yo puedo competir con él. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque la palabra de Dios dice que la responsabilidad dentro de la iglesia le compete al varón. Y yo dije que no es por capacidad, que no es por inteligencia, y no es por dones. Sin embargo, vamos un poquito más adelante. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Porque no fue la única ocasión en la que Pablo se proclamó sobre el tema. La circunstancia y el tiempo hacían que en aquella ocasión se sucediera esa situación. Pónganse de pie, 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ojo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos, porque es impecoroso que una mujer hable en la congregación. Tomen asiento. Quiero explicar dos términos. La palabra congregación. La palabra congregación, hermanos, es la palabra griega eclesia.
o eclesía, que describe a la iglesia. No es lo mismo una reunión de niños, una reunión de damas, ni siquiera una reunión pequeña de varones y mujeres en una casa o aquí mismo, que la reunión de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La palabra que usa Pablo en los Corintios cuando dice la congregación es la palabra eclesía. Ahora dice que la mujer calle porque no se le permite hablar. Pablo no dice que la mujer literalmente no puede hablar, porque la hermana Aide pasó hace rato aquí, sí se paró por cierto aquí en el púlpito y habló. Y si no podía literalmente hablar, entonces cometió una falta. Si no pudiera hablar, entonces cuando una mujer pregunta no le podríamos dar la palabra porque no podía hablar. No, no es eso lo que está diciendo. La palabra hablar es el término griego laleo. Y laleo significa hacerse escuchar, proclamar o predicar. ¿Sí nos damos cuenta? Predicar. No puede pararse al frente como un didasco, como un maestro, elevar la voz y empezar a predicar delante de toda la congregación, porque está ejerciendo una autoridad sobre toda persona. Hermanos, en la Biblia no vamos a encontrar jamás que se permitía a una mujer ser pastora o evangelista o maestra de la Biblia de la congregación. No había ni siquiera mujeres predicadoras, hermanos, en el Nuevo Testamento. Hubo 12 apóstoles varones, ninguna mujer. Hay relatos de sermones predicados, pero nunca se menciona el sermón de una mujer. Todas las palabras, hermanos, que la Biblia utiliza para referirse a la persona que debe de cuidar a la iglesia son términos masculinos: obispo, anciano, pastor, que describen a la misma persona. Cuando Pablo detalló las características del pastor en 1 Timoteo capítulo 3, siempre usó términos masculinos y dijo que ese hombre que anhelaba el obispado, antes de desear ser el pastor, primero tenía que ser un buen líder en su casa, en su familia. Por eso dijo que ese líder tenía que gobernar bien su casa para poder cuidar de la iglesia de Dios. Una mujer entonces, hermanos, predicadora, desempeña una función de liderazgo y dominio ante la iglesia, ante todos los varones y ante su marido cuando está predicando en la congregación. Hay mujeres que dicen: no, a ver, espérate, no, es que en la casa mi esposo es el líder, pero en la iglesia soy yo. Eso no puede ser posible, hermanos, porque no se puede deslindar la acción de la responsabilidad que se tiene. Casi termino. Hoy en día, hermanos, lamentablemente, muchos cristianos somos como algunos abogados, y subrayo algunos. Hay abogados que dominan la ley, pero saben que en algún momento dado hay ciertas leyes que tienen ciertas lagunas, y cuando se encuentra una laguna en la ley, hay responsabilidades o hay obligaciones que se pueden evadir, o hay cosas que se pueden llevar a cabo porque no está claro en la ley, ¿no? Y por allí se podría encontrar una puerta abierta para que se pudiera llevar a cabo alguna acción, lícita o ilícita, la que sea. Y hoy en día, lamentablemente, hermanos, se están levantando muchos teólogos y muchas teólogas tratando de encontrar lagunas en la Biblia con el propósito de justificar por qué sí una mujer puede ser líder, puede ser pastora y puede ser predicadora. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, hermanos, ni en el tabernáculo ni en el templo había sacerdotisas, no había mujeres que tuvieran actividades de responsabilidades delante de varones, no había escribas, no había oficiales, no había una mujer que llevara el liderazgo. Lo hacía el sumo sacerdote o lo hacían los levitas varones. Una segunda cosa que se alega es que en la Biblia, por lo menos en 5 ocasiones, se utiliza la palabra profetisa. Eso es cierto. Eso es cierto. Hay por lo menos 6 menciones refiriéndose a 5 personas a quien se les llama profetisa. A María se dice que era profetisa, a Débora, que era profetisa,
a Hulda, a Noadías y a la esposa de Isaías. Eso es cierto. Sin embargo, el término que se utiliza, el término hebreo que se utiliza, hermanos, para referirse a ellas como profetisa, es un sustantivo femenino que significa mujer inspirada. Y normalmente se refería a mujeres poetisas que componían poemas ante Dios. También, hermanos, describían a mujeres dotadas con el don del canto o el don de la música, como María, la hermana de Moisés. También es una palabra que se puede traducir como seguidora de o esposa de, y muy eventualmente se refería a una mujer que daba a conocer la voluntad de Dios, ya sea revelada o escrita. De tal manera que de estas 5 sí hay una que actuó como profetisa. Es Hulda. Vamos a hablar de ella. Hulda, dice la Biblia, que a petición de Josías le dio a conocer la voluntad de Dios. Y sabiendo Josías que esta mujer tenía conocimiento de Dios, escuchó lo que Hulda tenía que decir como palabra de Dios, ¿verdad? Una vez que la consultó, y actuó, hermanos, en consecuencia. Pero ella nunca actuó como los profetas. Nunca fue predicando entre el pueblo. Nunca fue con ningún varón, con ningún líder, con ningún rey a ejercer una función de profeta. En el caso de Débora, ella más bien fue juez. Ella ocupó, hermanos, un cargo político. Y como profetisa, compuso un canto, porque tenía ese don, el don del canto, el don de la poesía, que ustedes pueden leer, hermanos, allí en la Biblia. Hablemos de María. María, la hermana de Moisés, hermanos, es un buen ejemplo de lo que en aquel entonces ocurría cuando una mujer quería suplantar el liderazgo de un varón. Por cuestión de tiempo, hermanos, anótenlo allí en sus Biblias, voy a mencionarlo, es Números capítulo 12, versículos 1 al 15. Dice que María y Aarón, hermanos, murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la murmuración? Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer llamada María incita a su hermano Aarón a murmurar contra el liderazgo de Moisés, porque todo el mundo va con Moisés. Moisés es el líder. Y dice María, ¿y por qué todo el mundo va con Moisés? ¿Por qué nada más van a Moisés? ¿Acaso nada más con él, verdad? Él nada más fue el instrumento de Dios. ¿No lo fuiste también tú? ¿No lo fui también yo? Y dice la Biblia que Jehová el Señor escucha la murmuración de Aarón y de María, y que los manda a llamar. Vengan para allá. Y les dice, cuando yo hable con cualquier hombre, le voy a hablar de esta y de esta manera. Pero a mi siervo Moisés, a él le voy a hablar cara a cara. ¿Por qué tuvieron en poco murmurar contra él? Él lo había puesto, Dios había colocado a Moisés en una función de liderazgo, hermanos, perdón por la repetición, como líder del pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios reprende a Aarón y reprende a María. ¿Se acuerdan? Pero a María le ocurre algo que no le pasa a Aarón. ¿Qué es? La lepra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque Dios es misógino? ¿Porque Dios es machista? No. Si bien es cierto, los dos murmuraron contra el liderazgo, Aarón tenía un liderazgo. Y también se lo había dado Dios. Y aunque él como varón murmuró contra el liderazgo de Moisés, el problema es que María quería ocupar un cargo de responsabilidad que no solamente no le había sido asignado por Dios, sino que no le correspondía como mujer. Dice la Biblia que intercede por ella y Dios responde de manera muy dura. Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés,
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Qué fue lo que quiso hacer María entonces, hermanos? Ocupar un lugar de liderazgo en la congregación. Hermanos, quiero hablar a los varones. Los hombres en la iglesia tenemos la responsabilidad y la obligación de prepararnos espiritualmente, hermanos, de estudiar, de profundizar, de analizar, de orar ante Dios para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha dado. Hermanos, ¿por qué creen que como pastor he tratado de motivar a un buen número de hermanos en la iglesia a aprender? Hoy mismo tuvimos por primera vez a uno. En el último año, hermanos, 20 hombres distintos han pasado al púlpito a darnos la clase. Es cierto, tengo que reconocer una cosa. Tengo que reconocer que entre ellos, como en mí, ¿verdad? Algunos han destacado más y otros menos. Es más, yo se los he dicho a todos ellos. Yo no creo que todos tengan el don de la predicación, pero no lo vamos a descubrir si no lo hacen una y otra y otra y otra vez. Y no lo van a descubrir si ellos no estudian, si no oran, si no se esfuerzan, si no leen la Biblia y si no viven una vida agradable delante de Dios. ¿Sí lo explico, hermanos? Pero para que ello ocurra, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que correr el riesgo, si se le puede llamar así, y se tiene que dar la responsabilidad. Porque si no, entonces ¿dónde? Si no, ¿cómo? Si no, ¿cuándo? Si no, ¿a qué hora? Y pienso en el médico, ¿verdad?, que va con sus alumnos y los lleva delante de los pacientes, ¿verdad?, y le pregunta al paciente qué tiene, y luego le pregunta al alumno, y el alumno tiene que decir delante del paciente qué debe de hacer. Porque qué mejor manera de enseñar la medicina que estando allí. Y qué mejor manera de descubrir a nuestros predicadores, hermanos, que colocándolos aquí enfrente. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? La pregunta es ¿por qué? Porque si el día de mañana, hermanos, en la iglesia falta un pastor, no van a faltar predicadores, no van a faltar maestros, no van a faltar hombres que fueron motivados e instruidos y capacitados a llevar a cabo la tarea, la responsabilidad dada por Dios. Y ante la evidente, hermanos varones, ante la evidente inteligencia y capacidad femenina, tenemos que orar. Tenemos que hacer el verdadero esfuerzo. Tenemos que asumir la responsabilidad y debemos de orar para siempre hablar con veracidad la palabra de Dios. Para que en la iglesia siempre existamos varones dispuestos, capacitados, instruidos, preparados, diligentes en la enseñanza de Cristo para poder edificar a la iglesia y que todos sigamos aquí, hermanos, a Cristo. Conclusión. Yo creo, hermanos, y estoy convencido que las mujeres son hermosos instrumentos, hermanos, en las manos de Dios. Creo que tenemos que reconocer a todas aquellas que hoy por hoy llevan a cabo algunas tareas, hermanos, dentro de la iglesia. Pero bíblicamente, no pueden estar frente al grupo de varones o la congregación predicando la palabra de Dios, porque es una responsabilidad dada a la verdad. Sujeción no es sinónimo de humillación, porque Cristo Jesús les dio a cada uno de ustedes una posición de privilegio en la que incluso cuando Él estaba aquí en la tierra estableció nuevos modelos para que la gente de la sociedad de ese tiempo y la nuestra la siguiéramos siempre. Que Dios les bendiga.